Nací en Matanza en 1914. En 1900, o sea que tiene ahora 97 años. 25 de mayo de 1914. Nací en Matanza, pero realmente me crié parte en Camagüey, porque mi padre era de los antiguos de Camagüey, y viví mucho tiempo en Camagüey y en La Habana, después siempre en La Habana. ¿Cómo era su familia? ¿A qué se dedicaba? Mi familia. Sí. Mi madre, éramos mi madre, mi hermano y yo, era mi familia corta. Mi padre fue militar siempre, fue un militar graduado de España y de Alemania. Fue a Cuba y esas coincidencias pudo hacerse ciudadano cubano. Estuvo en el ejército muchos años. Por eso es que a veces nosotros nos de un lado a otro de la isla, pero él tenía negocios de la antigua cosa del azúcar y todo eso en Camagüey, y vivimos tiempo allí. Pero nos traspasaban de un lado a otro, o sea que viví en distintos lugares de la isla. Conozco la isla muy bien. Siempre en la parte de la educación religiosa, en colegios internos. Fui interna en Cuba, en La Habana, pero siempre mi madre con aquellas ideas de mantener la religiosidad y la moral en aquella época, que era muy rígida. Luego vinieron las cosas. Doctora, precisamente usted tuvo la oportunidad de conocer a Cuba, diferentes lugares, en una época ya lejana. ¿Cómo era esa Cuba? ¿Cómo vivían los cubanos? ¿Cómo era la estructura social cubana? Luego, no solo yo conocía Cuba porque nos pasaban de un lugar a otro, porque como mi padre había sido un hombre en el ejército importante en Europa, lo usaban mucho cuando hacía necesidad. Pero después, ya de mayor, cuando yo fui durante 20 años empleada del Ministerio del Trabajo, yo fui la primer empleada que tuvo el Ministerio del Trabajo cuando cayó Machado. No había otra, me nombraron. Entonces, hice mi vida allí, en el ministerio. Yo primero fui la que empezó con el problema de la mujer y luego me quedé en mujeres y menores. Sí, doctora, pero antes de entrar en esa etapa, yo quisiera que usted me diera su observación de cómo era la vida en Cuba, bueno, en la estructura familiar, social, en esa época, ya antes de entrar en la parte política. En esa época, la vida social de Cuba era algo tan agradable, porque las familias, había familia. El problema era que se vivía siempre en familia. Éramos todos unidos, teníamos la posibilidad de relacionarnos en la sociedad. Mucha división de clases, mucha diferencia de clases. Sí, hasta cierto punto había división de clase, pero muy especial. Okay. Por ejemplo, había en todas las casas se tenía servidumbre, generalmente por muy pobres que fueran, y yo siempre recuerdo algo, siempre teníamos algún muchacho que, no siendo de nuestra color, nos servía para todo. Teníamos la mujer aquella que llegaba y nos criaba siendo de color, y nosotros las queríamos como si fueran de la casa. O sea, había división, sí lo había, pero muy distinto al odio y el rencor. O sea, había diferencia de clase, pero pero no odio ni desprecio. No nos despreciaban.
Y en cuanto a la vida económica, ¿era mucha la pobreza en aquellos tiempos en Cuba? Cierto, había pobreza, pero una pobreza que nunca se sintió. Había miseria, sí, pero siempre había familias que protegían a aquellos pobres. Ujú. Por ejemplo, mi familia, mi abuela, que había sido conocedora de la época, figúrese que yo tengo 97 años, mi abuela ¿qué edad tenía? O sea que vivió Que la época había de la conocido esclavitud. la cuestión del abuso con los pobres que eran. Mi abuela se quedó con una familia, con una señora que había sido esclava de la casa. Ajá. Mi abuela crió y recuerdo que después se mudaron cerca de mi abuela para no estar lejos. Ujú. Mi abuela los protegía y los queríamos, al extremo de que a la hora del almuerzo venía el muchacho a recoger toda la comida para aquella familia. Había división, pero había cariño, había compenetración entre unos y otros. Ahora, doctora, ya en lo que es su vida personal, sus estudios, ¿cómo se decide usted a estudiar medicina y cómo era en aquella época? No eran muchas las mujeres que estudiaban medicina en aquel entonces. Bueno, la medicina era muy distinta. Yo me gradué en el 1946. Ujú. Nosotros practicábamos la medicina con verdadero amor. Pero no fue difícil para usted como joven estudiante, no eran muchas las mujeres, le digo. Muy pocas. Y por ejemplo, su familia y sus amigos aceptaron bien la idea de que Leonorcita estudiara Bueno, medicina. por supuesto, mi madre era una mujer que dentro de las mujeres de aquella época que no tenían, no iban a la universidad, mi madre siempre estuvo en un convento. Ujú. Era la que leía a las monjas. A las monjas. Y mi madre, por tanto, tenía una calidad educacional por las monjas, que mi madre era superior O sea, se había cultivado. a las demás mujeres de esa época. Ujú. Por lo tanto, mi madre quería que nosotros todos, los tres, fuéramos algo, sobre todo yo. Ujú. Yo porque fui muy delicada de niña, sumamente delicada. Ujú. Y luego, cuando vinieron los problemas de la revolución, Claro. fue terrible. Indudablemente para mí fue muy difícil estudiar, porque no teníamos medio ya, Ajá. porque ya había venido la ruptura y estábamos dentro de la revolución. La revolución contra Machado. Ya en la época Sí. Machado ya Ah. yo caí presa Ujú. y ya mi vida cambió totalmente, socialmente. Pasábamos hambre a veces, Ujú. pero teníamos una madre que cuando no teníamos por la noche comida, decía, bueno hijo, no tenemos comida, vamos a cantar. Ujú. Y nos enseñaba los cantos de los españoles antiguos y de los que... Doctora, ¿y por qué Ya. cambió tanto la situación de su familia? Porque Ahí fue un problema muy grave, Ujú. muy grave. Yo, en cuanto empezó la cuestión del machadato en el año 30, sí. vi los muchachos que luchaban por Cuba y se me dio aquello en mi mente de que Cuba había que luchar por ella, que nuestra patria era lo más grande. Y un día hubo una manifestación y a los 14 años me metí en la manifestación de los muchachos del directorio. Me cogieron presa. Esa no fue mi primer presión grande. Pero había un problema. Mi padre
que era todo un oficialón de aquello que tenía ese carácter, era el jefe de la secreta y dueño de un periódico. Y cuando le dijeron, aquí está su hija presa, la reacción fue muy grande, muy dura, porque de los 3 hijos yo era la preferida. Y haber cometido algo en contra de aquel hombre que era el que mandaba en la casa y en todo, y fuera de la casa inclusive, porque era jefe de la secreta, se indignó, hizo algo tan duro, pero era su carácter. Él era un hombre muy duro, que puso en el periódico que él tenía arriba, decía, desde este momento, Leonor Ferreira Borja deja de ser mi hija y jamás volverá a mi casa. ¿No fue eso tremendamente duro para usted, doctor? ¿Me votó? Claro, yo no lo entendía, mi madre tampoco, pero acabó la cosa en que nos votó a todos. Porque mi madre no quiso condenarme. Claro. Ella respetaba mucho la patria, era muy patriota dentro de todo el ambiente. Y nos votó. Y nos quedamos Desamparada. sin nada. A los 14 años tenía que pensar en buscarme la comida. Gracias a Dios tenía carácter suficiente a pesar de los 14 años. ¿Y qué hizo? Después me cayó las prisiones, la primera prisión esa terrible que tuve en el Castillo del Príncipe, y empecé a luchar en la vida. Yo era la responsable y nunca en ese sentido me he sentido que fui la responsable de la tragedia de mi madre y de mi hermano. Pero mi madre era una mujer excepcional. Nunca le oí una crítica para mí, ni decir, tú fuiste la culpable, no debías de haberlo hecho, etc. No me criticó jamás. Me apoyó decididamente y cada vez que caíamos presa. ¿Y usted no consideró nunca, doctora? ¿Eh? ¿Usted no consideró nunca en aquellos momentos el retractarse, el alejarse de las actividades revolucionarias? Mi madre nunca me dijo, no lo haga. Más bien me apoyaba, porque cuando me cogían presa, mamá iba conmigo a la cárcel. Fue a todas las cárceles conmigo, a Guanabacoa, al Príncipe, Isle Pino. Jamás dijo, cuando no teníamos que comer, decía, vamos a cantar, o sea, a quitarnos. Ah, sí, ya yo siempre, en todo momento, aun cuando presa y todas esas cosas, mamá me obligaba a que cuando se abriera el instituto tenía que volver. Y fui, que entonces era un instituto militar. Después tenía que trabajar, buscar dinero para comer. Pero yo, por ejemplo, mi padre nos obligaba a hacer educación física, porque el que llevó la educación física a Cuba fue mi padre. Fue el Instituto de Educación Física y todos los 3 obligatorios. Y entonces yo, una de las cosas que hacía era trataba de buscar muchachas gruesas para hacerle yo educación física. La que se moría de hambre y de peso era yo, porque nunca llegué a 100 libras. Pero trabajaba de todo. Como había estado interna en las Dominicas Americanas, aprendí a escribir Palmer
Y entonces iba por los lugares donde había cosas de abogado y eso, y me ofrecía, porque tenía unas Caligrafía, letras la maravillosas, caligrafía. me ofrecía a trabajar de pasante. Y así fue una de las formas en que yo me sostuve, Ajá. porque había que trabajar. Claro. Y a la que tenía el antecedente tan malo, no me admitían en ningún lado. Ajá. Cuando se sabía quién había sido yo, que había estado presa tantas veces, no me querían en ningún lado. Me costó mucho trabajo trabajar en mi casa, mi madre trabajaba mucho, la pobre, pero siempre con alegría. Jamás nos sentimos tristes. Ya le digo, cuando no había que comer, cantábamos. Doctora, cae Machado en el año 33. ¿Eh? Cae Machado en el año 33. Cae en el 33. Cae Machado. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Bueno, para mí fue muy grande, muy bueno. Luego vienen las cosas de las dificultades de las organizaciones. Luego viene el 4 de septiembre. Sí. Toca la casualidad de que yo viví en la esquina de Toyo mucho tiempo, porque era pobre. Y al lado mío vivía Batista, de soldado. O sea, su vecino era Fulgencio Batista, de soldado. Durante muchos años éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Cuando yo salía de la cárcel, él me ponía un dulce que decía, bienvenida, Leonorcita. ¿Cómo se llamaba su mamá, Leonor? ¿Quién? ¿Su mamá de usted cómo se llamaba? Leonor. Leonor igual que usted. No, sí, eso es muy curioso, porque la gente dice que yo tengo lo de Martí. Mi padre militar, Ajá, que me rechaza. ajá. Mi madre, Leonor. Leonor, Como la de igual Martí. que la de Martí. Porque yo seguía estudiando. Yo estudié primero, me hice profesora de educación física. Después empecé pedagogía y después me cambié para medicina. O sea que Tanto, entonces se gradúa de medicina en el 46, 46. con grado en el poder. Sí. ¿Eh? Ok. ¿Qué ejerce la medicina? ¿Qué especialidad es la que coge? No, yo empecé enseguida a trabajar. Ajá. No, enseguida puse en cuanto pude, muy pronto, una Una consulta. consulta. Yo estudiaba, buscaba muchachos ricos. Ajá. Como yo no tenía libro, Ujú. ni tenía dinero, buscaba siempre muchachos ricos que estudiaran conmigo, Ajá. que tenían libros. Entre ellos tuve a un muchacho que era de posición y había fallado, y entonces los padres me pidieron que lo ayudara a estudiar de verdad, a estudiar conmigo. Y estudió conmigo 7 años. Iba a mi casa, mamá lo quería mucho, se hizo gran amigo de mis hermanos, viajaba después con mis hermanos, él estaba en posición, yo no. Y cuando nos graduamos pusimos la consulta juntos. Pasó el tiempo y nos casamos después. ¿Cómo se llamaba? Mucho. Rafael Suárez Candela, de los Candelas. Sí. Nos casamos a pesar de que yo decía, cuando yo estaba soltera, decía, con el único, se lo decía a él, Ajá. porque mi madre y mis hermanos lo adoraban. Ajá. El único hombre con quien yo nunca me casaría sería contigo. Pero mis hermanos y mi madre nos casó. Ajá. Que fui muy feliz, 30 años vivió, porque él era más joven que yo. Y entonces la medicina era sagrada para nosotros. Sí. Nosotros no
que yo tuve la mala costumbre esa aquí después, Ajá. muy mala, ¿Qué costumbre? yo daba los jueves a todo el que quisiera entrar en mi consulta de gratis. Era cuando venían los nicaragüenses, los haitianos, todos esos pobres, y yo a las 8 de la mañana abría mi consulta para que todo el mundo entrara. Y entraban hasta las 11, las 12 de la noche. Nunca cobré. Doctora, si usted mira así su vida, su personalidad, sus experiencias, ¿dónde diría usted que Leonor Ferreira adquirió esa conciencia social? Porque no todo el mundo tiene ese grado de conciencia social, aún personas buenas, aún personas que son bondadosas y demás, pero no a ese grado de esa preocupación por los menos afortunados. ¿De dónde diría usted que la sacó usted? Bueno, mi madre. Su mamá. Mi madre era una mujer excepcional. O sea, la religiosidad de su mamá influía en eso. Ella iba a ser monja. Ajá. Ya tenía todo preparado para ser monja. Ujú. Y era la que leía, la lectora de las monjas. O sea, se educó Sí. leyendo grandes libros, ¿no? Ajá. Y mi madre, por una tontería, que no es tontería para ella ni para mí, Ajá. se fue del convento. Un día faltó la persona de la cocina muy importante y las monjas le dijeron, Leonor, vaya a ayudar en la cocina. Y ella fue. Pero entonces las monjas tomaban sopa de pichón, Ujú. de verdad. Sí. Y entonces cuando mamá le dice, mire, aquí están las palomitas, mate la palomita, le aprieta aquí y se mueren, pero hay que matarla. Mi mamá le dijo, no, madre, eso no lo hago yo. La castigaron, Ujú. la tuvieron 3 días castigada, llamaron a mi abuela, ya tenían todo para hacer la monja, para que mi abuela la obligara. Y A mi matar al abuela padre. le dijo, no, ¿qué va? Y entonces se tuvo que ir del convento. Por no matar una paloma. Bueno, ahí está la cuestión del principio. Esa era mi madre. Recuerdo una vez cuando perdimos todo Sí. en Camagüey, que se quemaba, que se acabó todo, era cuando la recesión. Sí. Y vinimos para La Habana sin tener nada. Recuerdo una noche que mamá estaba allí y eso vino un viejito y nosotros no habíamos comido. Y el viejito tenía hambre y pidió. Y mamá le dijo, ay señor, nosotros hoy no tenemos. Y le dijo, deme algo, qué sé yo. Entonces le dijo, mamá, yo no tengo nada, no tengo prendas porque las he vendido. Sí. Entonces el viejo se fue, o mi mamá se quedó llorando porque se parecía a su padre. Ujú. Y mamá no tenía nada más que un anillo. Y se levantó y nos dijo, hijos, vamos a buscar al viejito. Y le dijo, mire, eso es todo lo que tengo. Mamá era así. Mamá se daba a ella así horrores por los demás. Y me obligó a mí a hacer así. Doctora, usted está próxima a cumplir un siglo de vida. En todos estos años que usted nos ha contado, marcado por esas luchas que le han costado tanto a usted en lo personal, ¿no? Desde la ruptura con su padre siendo un adolescente, Que eso sí fue muy duro. hasta estos últimos... Porque mi padre no me perdonó. Nunca. No nos vimos en 16 años. No me perdonó jamás. ¿Y no hubo reconciliación? No. A mi padre, el gatillo alegre, Ajá.
cuando el Gatillo Alegre, mi padre había sido jefe de la secreta. El Gatillo Alegre era aquella época de las pandillas Aquella armadas en la época universidad. de todos aquellos que mataban por Sí. gusto. Mi padre había sido jefe de la secreta. Sí. Y cuando él cometió el error de hacer esa cosa de votarme, Ujú. en aquella época la familia era sagrada. Sí. Y votar a una niña de 14 años era una cosa pública, social, económica, de todo malo. Y entonces, como él era muy amigo de Machado, Machado lo mandó a Europa al servicio diplomático para sacarlo 3 días después de aquello que él puso, sacarlo de La Habana. Pasaron 2 años, 16 años. Mi padre volvió a La Habana y nunca más nos vimos. Entonces, Tro, que era el jefe del Gatillo Alegre, Emilio Tro. mata a mi padre. Y mi madre me dice, ¿qué vas a hacer? Y le dije, mamá, ese es mi padre. Me dijo, hija, sí. Ve que todavía quizás te hable. Fui, no me querían dejar verlo porque la gente del gobierno, de lo antes, que yo era mala porque mi padre había, qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces yo logré que me dejaran acercar, él estaba vivo, hablaba. Tenía... Entonces, ese día me graduaba yo de médico. Y voy y le digo, ay papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Empecé a secarle el sudor. ¿Cómo tú quieres que me sienta? Si los amigos tuyos asesinos me han matado. Dígole, papá, mira papá, yo no tengo amigos asesinos. Tú sabes que yo soy bueno. Yo no puedo tener amigos asesinos. Yo tengo amigos idealistas, muchachos buenos. Son los asesinos, tú eres igual que ellos. Entonces viene el médico y me dice, bueno, Leonor, vamos a operarlo. ¿Tú quieres entrar? Ese día me graduaba yo de médico. Y sí, yo quiero estar con mi padre hasta el último. Yo le secaba, mira papá, que no, qué sé yo. Entonces lo entramos, me dice el médico, bueno, dale el oxígeno, tú. Estuve dándole el oxígeno hasta que se murió. Pero ahí vino un problema. No había toda la gente de Machado se congregó a hacer una manifestación prácticamente en el cementerio a favor de mi padre y en contra mí. Entonces, mi hermana, que adoraba a mi padre casi desmayada, no se podía hacer cargo de aquello. Mi hermano no quería, porque mi hermano no. Entonces, había que llevar el cadáver. Pero había que llevarlo al necrocomio, para hacerle... La autopsia. Pues, le habían hecho la autopsia, pero nadie se presentaba a reclamarlo. Porque mi hermano no quería y mi hermana estaba en unas condiciones que no podía. ¿A quién le valía? ¿Quién tenía coraje en la familia? A Leonor. Fui al necrocomio, como yo conocía a los del necrocomio, porque ese día era médico. Le dije, bueno, este es mi padre, yo voy a reclamarlo, vamos, yo quiero, vamos. Deme algo para taparlo. Yo no tenía nada.
Entonces me dan una toalla vieja, les doy dinero, esto cuesta, pagué dinero por una toalla vieja. Y llamé a la funeraria, lo tapé con aquello así, y me voy para el cementerio. Cuando llego al cementerio, había montones de la gente de ellos, que por poco me linchan. ¡Ah, descarada! ¡Ha asesinado a su padre! Y yo plantada, tiesa así. Este es mi padre. El que iba a hablar era ese cabezón que tiene un apellido que era muy famoso como mala gente. Y ese hombre me dijo todo lo que se puede decir malo en el mundo. Y yo dije, yo no me derramo una lágrima ni me voy. Yo soy más fuerte que todos ellos juntos. Y me quedé. Me tocó hasta eso en mi vida. Una cosa, yo jamás he entrado en un baile en mi vida. ¿No ha bailado nunca? Nunca he ido a una fiesta de esas así. Mi vida ha sido trabajar, estudiar y luchar. Pero no tengo carácter para hacer de otra cosa. Si volvieran a hacer otra vez, ¿haría lo mismo? Tengo la seguridad que sí. Mi madre era una mujer muy distinta a mí. Ella era toda dulzura, toda bondad, toda dulzura. Era una mujer dulce, no era dura como yo. A pesar de que ella nunca me dejó sola. Desde que nací hasta que se murió aquí. Y vivimos juntas siempre. Yo decía, para casarme, el hombre tiene que casarse con mi hermano, mi hermana y mamá. Y así era, así fue mi matrimonio. Porque mamá era especial, con una dulzura muy grande, pero muy dura. A la calle. Yo nunca salí sola. Salía con mis hermanos. O sea, que es una persona, yo soy una persona, yo lo digo, anormal totalmente, porque no empata una cosa con la otra. Pero, repito la pregunta, ¿usted cree que volvería a hacer lo mismo si volvieran a hacer? ¿Sería la misma Leonor Ferreira? Seguro. Nada ha podido cambiarme. Ni mi padre, a que yo adoraba. Yo era la hija predilecta de mi padre. Nada ha cambiado en mí. Luego he sido una mujer muy tranquila en el sentido de fiesta, de mujer, de amigo, de enamorado. Me casé 2 veces en contra de mi voluntad prácticamente. Nunca tuve un novio, nunca. Era una vida muy tranquila, muy lucha, pero de vida interior tranquila. Y con una madre que me manejaba mucho, ¿no?